En el día de hoy vamos a explicar la deducción del teorema del seno a partir de un triángulo cualquiera. Recordemos que para los triángulos rectángulos tenemos la herramienta de razones trigonométricas, teorema de los ángulos internos y teorema de Pitágoras. Entonces, como podemos observar, estamos construyendo un triángulo con tres medidas de lados distintos. En este momento voy a trazar la altura de dicho triángulo, que por definición esa altura siempre es perpendicular a la base, es decir, forma un ángulo, o mejor, dos ángulos de 90 grados con la base del triángulo. Vamos a darle un nombre a este triángulo con letras mayúsculas en los vértices y procedemos a hacer la demostración respectiva. Entonces vamos a colocarle los nombres en los vértices con letras mayúsculas y a los lados con sus respectivas letras minúsculas. Entonces tenemos el vértice acá en la parte superior, tendríamos el vértice A, que también nos sirve para denominar el ángulo A. Tenemos en esta esquina el vértice B para también ubicar el ángulo B, y en esta esquina tenemos el ángulo y el vértice C. Para los lados respectivos, entonces tendríamos que este sería el lado A, este de acá sería el lado C minúscula, el lado B minúscula y acá el lado A minúscula. Como ya dijimos, en la base tenemos los dos ángulos rectos que se forman, uno acá y el otro acá respectivamente. Si nosotros observamos el triángulo que inicialmente denominamos el triángulo ABC, ha quedado dividido en dos triángulos que son triángulos rectángulos. Vamos a colocar acá otra letra mayúscula para determinar en dónde se dividen estos triángulos. Entonces, si observamos acá, vamos a tener el punto P, donde llega justo la altura del triángulo. Entonces, si observamos, vamos a tener dos triángulos rectángulos que los voy a colorear de forma diferente. Entonces, nosotros tenemos aquí en el lado izquierdo este triángulo de color verde,
triángulo rectángulo y en el lado derecho este triángulo de color amarillo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a utilizar las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo, pero antes vamos a denominar con h la altura de este triángulo. Entonces, si nosotros trabajamos aquí en este ángulo de acá, el ángulo B, tenemos que seno del ángulo B es igual. Borremos un momento esto. A ver si nos queda un poco mejor. Entonces, seno del ángulo B sería igual al lado opuesto, que sería h, sobre la hipotenusa, que sería c minúscula. Es decir, estamos aplicando la razón del seno y decimos seno del ángulo B sería igual al lado opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es c. Entonces esa sería nuestra primera ecuación, que la vamos a llamar la ecuación 1. Ahora vamos a trabajar en el segundo triángulo y vamos a aplicar la razón del seno en este ángulo C, este lado de acá. Entonces decimos seno del ángulo C es igual al lado opuesto, que vendría siendo también h, sobre la hipotenusa, que para este triángulo vendría siendo B. Repito, para el ángulo ubicado en este vértice C, tendremos que seno de C va a ser igual al lado opuesto h sobre la hipotenusa B. Y eso lo vamos a llamar la ecuación número 2. Si nosotros acá despejamos h, es decir, vamos a quitar la c que está abajo y la pasamos al otro lado, como acá h está dividiendo, si yo la paso acá, viene a multiplicar. Y lo mismo voy a hacer acá cuando quite b. Cuando quite b de acá, como está dividiendo, va a venir acá a multiplicar. Entonces vamos a tener que c minúscula por el seno de b es igual a h. Y acá en el lado derecho tenemos que b multiplicado por el seno de c mayúscula es igual a h. Y observamos algo importante, y es que en las dos ecuaciones la parte izquierda nos ha quedado igualada a lo mismo. Explico. Si ustedes observan, acá en el lado izquierdo tenemos que h es igual a c por el seno de b, y en el lado derecho tenemos que h es igual a b por el seno de c. Es decir, que hay dos cosas igualadas a la misma. Como ambas cosas son iguales a h, entonces los lados izquierdos, lo que está acá subrayado o encerrado, son iguales entre sí. O sea que c por el seno de b
es igual a B por el seno de C. Si escribimos esto lo vamos a escribir como una igualdad de dos fracciones para que nos quede en la forma en que el teorema del seno viene expresado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta C que está multiplicando la vamos a pasar al otro lado. Entonces va a venir acá a dividir. Y esta B que está multiplicando la vamos a pasar al lado izquierdo, que como acá está multiplicando, pues acá va a venir a dividir. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Seno de B o del ángulo B dividido entre B o sobre B, que es su lado opuesto en el triángulo, es igual al seno de C sobre su lado opuesto, que viene siendo C. Es decir, que nos han quedado dos de las tres igualdades que normalmente formamos en el teorema del seno. Pero si dividimos el triángulo, por ejemplo, de esta manera acá o de esta manera acá, tomando como base B o tomando como base C, podemos hallar la tercera. Pero así queda demostrado de dónde proviene el teorema del seno, que se deduce de cualquier triángulo, trazando su altura y aplicando razones trigonométricas ya conocidas y haciendo un proceso de igualación en ecuaciones, podemos llegar a la demostración de este teorema.